Muy bien, pues vamos a seguir con la predicación de la palabra, con el lema que tenemos para este año, con el énfasis que estamos haciendo a lo largo de este mes en la palabra. Recuerden, extendiéndonos a lo que está por delante, a lo que tenemos por delante. Y en este mes queremos extendernos hacia la palabra. Quiero compartir con ustedes Josué 1:8. En Reina Valera voy a leer yo, pero puedan leerlos en sus móviles, en sus tablets, en su Reina Valera de toda la vida, en su nueva versión internacional, en la versión que habitualmente ustedes estén acostumbrados a usar. Dice así Josué 1:8. Conocemos mucho Josué 1:9, ¿verdad? Además, fue con el que el Señor tocó mi vida y tocó mi llamamiento también, pero hoy quiero detenerme en Josué 1:8. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿A qué se está refiriendo aquí la palabra del Señor? Pues a la palabra del Señor, al libro de los libros, a la Biblia, a la palabra de Dios, a la revelación de Dios, como la queramos llamar. Dice que es, sino que debemos meditar de día y de noche en él y además guardar, es decir, atesorar, guardar, tenerlo como algo valioso en nosotros y además hacer conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces prosperarás tu camino y todo te saldrá bien. No sé cuántas cosas te han salido mal en la última semana, en el último mes o en el último año. No sé cuántas cosas te han salido mal. Pero quizás nos faltó, o te faltó, o me faltó meditar en la palabra y guardarla y ponerla por obra. Porque dice que si hacemos eso todo nos saldrá bien. Todo nos saldrá bien. Extendiéndonos a lo que está por delante, siguiendo nuestro lema, continuamos extendiéndonos, como he dicho, a la palabra de Dios. Es importante tener en consideración la importancia de las Escrituras a la hora de extendernos. ¿Por qué? Porque deben de ser nuestra guía, debe ser nuestra antorcha, nuestra luminaria, nuestra lámpara, aquello que nos va guiando. Es importante, como he dicho, tener en consideración las Escrituras a la hora de extendernos. Las Escrituras, la palabra de Dios, la Biblia, no importa cómo la quieras denominar o llamar, debe ser nuestra regla de fe y de conducta. Así lo recoge nuestra declaración de fe, así lo recoge también la declaración de fe de las Asambleas de Dios a la cual pertenecemos como iglesia. Es importante reconocer y ver en ella algo más que un libro interesante. Tenemos que ver algo más que un libro interesante en las Escrituras, en la Biblia, en la palabra. Algo más que un libro lleno de historias muy diversas y con unas normas de ética y de conducta que son buenas para el ser humano. Debemos ver algo más que una colección de historias y biografías de personajes históricos con los que podemos sentirnos identificados con sus vidas y sus circunstancias en muchos momentos semejantes a las nuestras o equiparables a las nuestras. La palabra, la Biblia, las Escrituras tiene singularidades, cosas específicas que solo tiene la Biblia, que ningún otro libro tiene. Y eso está incluso reconocido por personas no creyentes que la han leído, que la han estudiado, que se han interesado en conocer el trasfondo, la historia de cómo las Escrituras han llegado hasta nuestros días. Una de sus singularidades es que es un libro escrito en un periodo aproximado de 1500 años. Por aproximadamente 35 o 40 autores o escritores diferentes, con diferentes profesiones, desde pastores, agricultores, panaderos,
soldados, guerreros, médicos, hombres de diferentes condiciones sociales, desde reyes a gente humilde o de baja condición. Y además da la casualidad, entre comillas, que apenas 4 o 5 de estos escritores o autores de estos libros que todos conocemos, que forman ese compendio que es la Biblia, coincidieron en el tiempo y en la época. Los demás no, algunos se han distanciado, pues ya te digo, desde Moisés hasta el último, pues 1500 años. Con lo cual no se pudieron poner de acuerdo en una mesa y decir, vamos a escribir la Biblia. Los 35. Y yo creo que ni aun así hubiesen conseguido sacar un libro con tanta coherencia como tiene la Escritura. Pues en la Biblia, esos 35 o 40 autores, apenas 4 o 5 coincidieron en el tiempo, unos en el reino del norte, otros en el reino del sur, pero, sin embargo, la Biblia tiene un hilo conductor de principio a fin, tiene una coherencia en toda la revelación, una coherencia en ese hilo central que es el plan de Dios para el hombre y la salvación del ser humano a través de Cristo Jesús. Desde Génesis hasta Apocalipsis ese es el hilo central y todo coincide. Hay multitud de profecías en el Antiguo Testamento que se cumplen en la figura de Jesús, que vino siglos y siglos después. Su tema central, como he dicho, y principal del propósito de Dios con el hombre, que era el plan de salvación en Cristo Jesús, desde Génesis hasta Apocalipsis, aparece con coherencia y sin contradicción en ninguno de los libros. Interesante, solo es posible, si lo entendemos, o solo es posible entender esta coherencia, esta singularidad, aparte de otros muchos, es el libro más publicado, el libro más traducido, el libro que ha viajado a la luna, el libro que más pequeñito, el libro más grande, todo eso coincide con la Biblia. No hay otro libro que reúna estas características, no lo hay. Es único, pero además es única también como nos ha llegado hasta nuestros días, lo que es la conservación de que llegue hasta nuestros días, además de los testimonios de los diferentes descubrimientos arqueológicos que corroboran y afirman incluso civilizaciones que venían en las Escrituras y que no había pruebas de ellas. Después, en estos yacimientos arqueológicos se han encontrado pruebas de esas civilizaciones, como los hititas, por ejemplo. Todo eso se da en las Escrituras. Por eso decimos que es un libro diferente, especial, que solo es posible si entendemos la importancia de la obra del Espíritu Santo en varios aspectos con relación a la Escritura. Primero, en su revelación. Entendemos que la Escritura es la revelación de Dios, es decir, que Dios ha hablado y la Escritura contiene lo que ha hablado, esa revelación, esos planes de Dios. Más de 2.500 veces, según los entendidos que se dedican a contar esto. Si hay alguna más, se lo reclamáis a ellos. Pero más de 2.500 veces aparece en las Escrituras, así ha dicho el Señor, o Dios ha hablado, o Dios ha dicho esto. Literalmente, en primera persona. Inspiración. Tenemos que entender que el Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo en su inspiración. Entendemos que estos 35 o 40 autores fueron inspirados por el Espíritu Santo para reflejar de forma escrita no solo los pensamientos y las ideas que Dios quería comunicar, sino las palabras mismas que Dios quería usar para expresarlas. Pero también la importancia, puesto que es importante en la revelación, es importante en la inspiración, lo es aún mucho más importante en la iluminación, que es la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas para que la revelación que Dios, a través del propio Espíritu Santo, que inspiró también a las personas para que escribieran cada libro, podamos entenderlo
recibirlo en nuestro espíritu y ponerlo por práctica. Es la acción, la inspiración es la acción por la que el Espíritu Santo ilumina nuestro entendimiento. Por ello la Biblia no podemos leerla como un libro más. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que recibió esa revelación, que la inspiró en los autores, nos ayude a nosotros también a entenderla. Y a entenderla no solamente de una manera intelectual, no solamente de una manera en la que vayamos a asimilar conocimiento, sino que podamos entenderla espiritualmente. Es decir, tal como fue revelada y tal como fue inspirada, para que pueda ser aplicada con esa intención que Dios la reveló y la inspiró en sus autores, pueda ser aplicada a nuestra vida. El Espíritu Santo fue clave para la revelación y la inspiración de la Biblia y es también clave en la iluminación de nuestro entendimiento, de nuestra comprensión espiritual y de la aplicación en nuestra vida. El Espíritu Santo es necesario para que nos extendamos en la palabra en busca de sana doctrina, es decir, de buena enseñanza, que es la enseñanza que Jesús nos ha dejado, no hay otra. No podemos extraer de las Escrituras enseñanzas propias. Tiene que ser las enseñanzas que Dios nos ha dejado en ella y especialmente aquellas enseñanzas, aquellas doctrinas que Jesús también con sus palabras, con sus discursos, con sus ejemplos dejó plasmada en el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo es necesario para que al extendernos en la palabra en busca también de sabiduría. Y la sabiduría es lo que necesitamos para tomar buenas decisiones. Buenas decisiones. Y dirección. También necesitamos al Espíritu Santo a la hora de leerla para que nos dé dirección en nuestra vida. Que no seamos veletas de un viento que nos lleva de un lado a otro, sino que nos anclemos firmes en la voluntad de Dios. Pero también en busca de poder para vencer las dificultades. La lectura de la Biblia, compartía Tony ese agua que pasaba, que no entendía, pero que pasaba, ¿verdad? Que asemejaba y dice, bueno, a veces el leerla ya nos produce limpieza, pero también hay poder en la palabra para vencer las dificultades. Y la transformación de nuestro carácter, porque el propósito de Dios es transformar también nuestro carácter con la obra del Espíritu Santo, al leer la Escritura. Leer la Escritura y querer cambiar nuestro carácter en nuestras fuerzas conduce al fracaso. Leer la Escritura guiado por el Espíritu Santo y cediendo nuestra voluntad al Espíritu Santo, nuestro carácter cambia. Y somos vidas cambiadas y transformadas. Y si no recuerda cómo eras antes, de dónde nos sacó el Señor, de dónde me sacó a mí el Señor, y tengo que dar gracias y decir, en mis fuerzas no hubiese salido de ahí. Pero gracias al Señor y al Espíritu Santo y a la palabra, mi carácter cambió. También debemos extendernos en la palabra para que afirmemos en nuestras vidas la visión, la misión y la estrategia de Dios para nosotros. De manera personal, en nuestras vidas, tienes que saber qué es lo que Dios quiere, cómo Dios te ve a ti, cómo tú ves también lo que Dios quiere hacer contigo, también como iglesia, como he dicho. Vivimos tiempos de mucha confusión, tiempos muy cambiantes y conceptos muy líquidos que amoldamos según nuestros propios criterios y deseos y que fijamos como dogmas a nuestras vidas. Y así vamos caminando. He dicho visión, misión y estrategia. No son términos que surgieran en ámbitos de carácter espiritual. Son términos del ámbito económico y empresarial. Mi empresa en 2004 empezó a formarnos a todos los empleados en conocer la visión, la misión y la estrategia que teníamos como empresa.
En aquella época, en el 2004, la visión era ser, hablo de mi empresa, era ser una de las primeras empresas de logística y transporte en España, una de las 3 primeras empresas en logística y transporte de España. Esa era la visión. Dijeron, tenemos que llegar a ser esto, la primera, estar entre las 3 primeras empresas de logística y transporte de España. La misión para conseguirlo, que nos enseñaron y que nos hicieron casi memorizar, para conseguirlo, la misión para conseguirlo era que nuestro servicio de transporte y distribución debía añadir un valor adicional a los productos y a los servicios que nuestros clientes ponían en nuestras manos para transportar, garantizando la seguridad, la rapidez y la entrega en plazo. Así es como queríamos llegar. Haciendo esto, queríamos llegar a ser esa empresa entre las 3 primeras de España. Y la estrategia era acordar colaboraciones con proveedores que tuviesen una flota de vehículos renovados, que su huella de carbono fuese la correcta y que no contaminasen, que fuesen, por tanto, entre 1 y 5 años como máximo de antigüedad, que redujera las incidencias por averías, que no se quedasen los camiones parados por la noche porque el camión se rompió porque era viejo, etcétera, etcétera. Una red de almacenes intermedios conectados con intercambio de camiones en los trayectos, es decir, que el camión que salía de Madrid no tuviese que llegar justo hasta La Coruña, porque no había plazo ni había disco. Entonces, almacén intermedio en Benavente, ¿dónde está el de Zamora? Tú me estás entendiendo perfectamente, ¿no? Entonces, almacén intermedio en Zamora, de Zamora a toda Galicia, de Zamora a León y a toda Asturias, y bajamos también para Salamanca y Extremadura. ¿Me entiendes, verdad? Se intercambian los conductores, etcétera, etcétera, vuelven a estar en sus casas, no tienen que pasar la noche fuera. Bueno, todo eso formaba parte de esa estrategia. Estos términos, como he dicho, se importaron del ámbito económico y empresarial al ámbito de las iglesias, empezando en Estados Unidos y después en Europa, España y también dentro de las asambleas de Dios. No sé cuántos en sus empresas tienen esto o les han enseñado esto también, pero normalmente las empresas grandes o medianas ya trabajan de esta forma y de esta manera. A ver por dónde me he quedado. Como he dicho, esto no es malo, ya que ayuda, al igual que en las empresas, a fijarnos metas y objetivos, compartir recursos y sinergias y no derrochar nuestra energía en eventos y actividades que no se enfocan o encuadran dentro de nuestra visión, misión y estrategia como iglesia. Nosotros ya hicimos en su momento, en 2010, estuvimos trabajando esto. Si nos extendemos en la palabra, vemos que Dios ya ha dejado en la misma, es decir, en la Escritura, en la palabra, la visión, la misión y estrategia para su iglesia. Es decir, no aparece con estas palabras, ¿vale? Como tampoco aparece la palabra Trinidad, pero entendemos que la Escritura recoge esa doctrina de la enseñanza. Esto no es una doctrina, lo que es la visión, la misión y la estrategia, ¿vale? No me lo pongáis al mismo nivel. Pero sí es cierto que ya en la palabra Dios ha dejado la visión, misión y estrategia para su iglesia. No es algo que tengamos que inventarnos o quebrarnos la cabeza, porque ya está en la propia Escritura. No es algo de invención humana o que tengamos que inventar los hombres, porque a diferencia de la visión, misión y estrategia de una empresa, que suele cambiar cada 5 o 10 años, la visión, misión y estrategia de mi empresa ahora es totalmente distinta y diferente a la de 2004. Sin embargo, en el caso de la Iglesia, la visión, la misión y la estrategia no cambian.
En la empresa cambian porque cambian sus directivos, hay pérdidas o se fabrican nuevos productos, etc. La visión y misión y estrategia de la Iglesia es la misma. Tuvo un inicio, pero no tiene final. La visión, misión y estrategia en una empresa tiene un inicio, pero tiene un final. Pero no así en la Iglesia. Porque la Iglesia tuvo un líder que la inició, la diseñó y la dio propósito. Y este no es otro que Jesús mismo. Jesús a quien seguimos y a quien servimos. Podemos usar diferentes maneras de expresarlas, diferentes maneras de pensarlas, diferentes maneras de ilustrarlas, diferentes maneras de transmitirla, pero la visión, misión y estrategia de la Iglesia es la misma. Tenemos pues que asumir, nos corresponde como Iglesia, asumir la visión, comprometernos con la misión y servir a la estrategia. Pedirle al Espíritu Santo que la siembre, hemos dicho que está en la Escritura, que no es de invención humana. Por tanto, tenemos que pedir al Espíritu Santo que la siembre en nuestro corazón y en nuestra mente, iluminándonos y haciéndola carne en nuestra vida. Extendiéndonos en la palabra, asumiendo la visión. Puedes pasar ya, sí, vamos a ir más rápido porque ya eso no voy a entrar a definir tanto, sino más o menos quiero que os hagáis una idea y si el mes da para más, si no en otros meses seguiremos ampliando. Definición de visión. Es ver el futuro en el presente construido sobre el pasado. Estas tres definiciones no son mías, nadie me las atribuye a mí. Esto he ido recopilando diferentes definiciones de visión para ver con cuál te quieres quedar. Es ver el futuro en el presente construido sobre el pasado. Es ver lo invisible convertido en visible. Es la figura del futuro hacia donde vamos, lo que queremos llegar a ser. ¿Qué quieres llegar a ser? Ahora no hablo de la Iglesia, hablo a cada uno de nosotros. ¿Qué quieres llegar a ser? ¿Cómo te ve Dios en el futuro? ¿O cómo quiere verte Dios en el futuro? Esa sería tu visión personal. Es importante que sepas cómo Dios quiere verte en el futuro. Es importante. Pasamos a la siguiente. Visión. Podemos decir entonces, enfocándonos en la Iglesia, que la visión de la Iglesia es querer ser la Iglesia que está en el corazón de Dios. Querer ser la Iglesia que está en el corazón de Dios. Ser la Iglesia que Dios diseñó en el libro de los Hechos a través del Espíritu Santo. Esa debería ser nuestra visión. Yo quiero ser como Dios ha definido que debe ser, que debo ser. O dicho de otra manera, ser esa iglesia del libro de los Hechos. Esa es la iglesia que está en el corazón de Dios. Ser la iglesia que Dios diseñó en el libro de los Hechos a través del Espíritu Santo y que recoge especialmente Hechos capítulo 2, versículo 42, que dice así, pasamos, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahí hay doctrina de los apóstoles, comunión los unos con los otros, partimiento del pan y oraciones. Hay 4 patas, por decirlo de alguna manera. Seguramente que si nos estrujamos sacamos alguna más, pero yo quiero que al menos te quedes con estas 4 cosas que define. Primero, que perseveraban, es decir, había insistencia, había intencionalidad
en lo que hacían. Si fallaban, volvían a repetir. Perseveraban, continuaban, seguían. ¿En qué? En la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? Lo que Jesús les había enseñado, lo que habían estado oyendo durante esos 3 años con Jesús. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es lo que enseñaban a otros, lo que sembraban en otros. ¿Perseveraban en qué? En la comunión los unos con los otros. La palabra que utiliza aquí para comunión es koinonía, que es algo más que comer juntos. Es interesarte por el hermano, por la hermana, si está pasando dificultades, si está teniendo alguna dolencia, si necesita oración, si necesita abrir su corazón o desahogarse. Eso es comunión los unos con los otros. No solamente, koinonía es algo más que comer juntos. Es tener esa preocupación, esa empatía con el hermano que tenemos al lado y que se sienta cada domingo con nosotros. El partimiento del pan es algo más que tomar el pan y el vino, sino lo que eso implica, lo que eso lleva, que es una proclamación de la muerte y la resurrección de Jesús y un anunciamiento de lo que esperamos, que es el retorno del Señor, iglesia. Recordad que estamos esperando, que esta iglesia en su doctrina espera la venida del Señor, la segunda venida del Señor. Estamos anhelando y deseando que el Señor venga pronto. Y esto tiene una connotación de evangelismo, de llegar con esta proclamación de la muerte y la resurrección de Jesús a los demás. Y en las oraciones, hermanos, no están en vano ahí. Yo doy por supuesto, como el balón en la mili, que todos oramos en casa. No voy a dudar yo de que estéis orando en casa. No voy a dudar de eso. Yo en la cartilla militar, los que hicimos la mili, no sé cuántos aquí hicieron la mili, el servicio militar, para los que venís de otros países, ahí cuando te licenciaban te daban una libreta, llamábamos la blanca, ¿verdad? Juan Carlos, ¿me entiende? Y ahí te valoraban si había tenido buena conducta, si no sé qué, si no sé cuántas, y en una te ponía valor, y ponía se supone. Pues la oración yo supongo que todos oran en casa, en la intimidad, pero la evidencia a nivel de iglesia es que no oramos. Lo siento, a mí me da igual que vengáis o no vengáis, yo cuando puedo vengo y estoy, y me da igual estar solo que acompañado, vengo a orar como iglesia, independientemente de lo que oro en casa, vengo. Me da igual si es aburrida, si no es aburrida, si es más bonita o más fea, si la hermana o el hermano se alargan más o se alargan menos. Yo intento enseñarles que hagan oraciones cortas, pero la oración es oración, y yo sé que no es un ministerio muy boyante. A Jesús ya se le dormían. Quiero decir, que se llevaba a 3 escogidos, fijaros que tampoco se llevó a los 12, quiero decir que ya era un ministerio minoritario eso, ¿no? Se llevaba a 3 y de los 3 3 y él, y se le dormían los 3, o sea que, así que no me frustro por eso, porque si el Señor no se frustró, yo tampoco. No hay problema, yo hago mis deberes y cada cual haga los suyos. Ahora sí, no sé si esas excusas luego le van a valer al Señor, ¿no? A lo mejor luego nos da un tirón de orejas por ello, ¿no? Extendiéndonos en la palabra, comprometidos con la misión. Dijimos, extendiéndonos en la palabra, asumiendo de esta palabra la visión. Vale, pues ahora pasamos al siguiente. Extendiéndonos en la palabra, comprometidos, extendiéndonos en la palabra y comprometiéndonos con la misión que extraemos de esa palabra. ¿Me seguís? Si alguien se me pierde, paramos y sigo otro día, no hay problema, ¿eh? Definición de misión. Es lo que da razones y propósitos en el día a día.
Mientras que la visión, recuerda, mientras que la visión se proyecta hacia el futuro, la misión está en el presente, en lo que hacemos día a día. Todo aquello que hacemos cada día, son diferentes definiciones, tampoco son mías, que nadie me las atribuye a mí. Pero creo que nos ayuda a ubicar el concepto de misión. Pasamos, no sé qué viene el otro, si va coincidiendo con lo mío, vale. Misión. En cuanto a la Iglesia, la misión es reconciliar a personas alejadas de Dios a una completa entrega a Jesús. Esa debe ser nuestra misión como Iglesia, pero también tu misión como creyente, como hijo de Dios. Cada día tenemos la oportunidad, o Dios a veces nos presenta la oportunidad de poder reconciliar a una persona alejada de Dios a que se entregue completamente a Jesús. Con la palabra, con la inspiración, no en nuestras fuerzas, guiados por el Espíritu Santo. ¿Entendemos? Por eso os hice una introducción larga, porque os quería situar en que la Biblia no es un mero libro, sino que hay que entenderla a la luz del poder del Espíritu Santo. Reconciliar a personas alejadas de Dios a una completa entrega a Jesús. Es lo que Jesús estuvo haciendo durante 3 años de su ministerio, reconciliando a personas con Dios. No teniendo en cuenta sus pecados, tenemos la historia de Zaqueo, tenemos multitud de historias de gente con la que a Jesús no le importó mezclarse, con la que a Jesús no le importó comer, con la que a Jesús no le importó relacionarse, sufrió críticas, sufrió todo tipo de calumnias, pero no le afectaron, porque él tenía clara la visión de su vida y tenía clara la misión de su vida, a qué había venido. Y sabía que venía a por lo más débil, a por lo más necesitado, a los pecadores. Pásame. Lucas 19:10. Antes puedes leer toda la historia de Zaqueo que viene anteriormente, ¿vale? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Esa fue la misión de Jesús. El primer misionero que Dios envió vino a esta tierra, vino a por nosotros, a por cada uno de nosotros de los que hoy estamos aquí. Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario. Él vino para que tú y yo hoy podamos estar aquí alabando su nombre, seguros de nuestra salvación, seguros de que somos salvos por la gracia y la misericordia de Dios. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y no le importó para ello mezclarse, no le importó para ello que le acusaran de pecador, de comilón y de bebedor. Algunas veces aquí armamos algunas comidas que podríamos dar la impresión de que somos comilones y bebedores todos. Bueno, tengan misericordia de nosotros también cuando suceda eso. ¿Vale? Pero no le importó lo que la gente pensase. No le importó si lo estaba haciendo bien, si lo estaba haciendo mal. Él continuó con este propósito adelante. Extendiéndonos en la palabra, comprometidos con la misión. Y por último, para ir acabando, voy bien, ¿eh? Con todo lo que había, voy bien, ¿eh? Extendiéndonos en la palabra, sirviendo a la estrategia. Ponme definición de estrategia. La definición de estrategia tiene su origen en términos de carácter militar. Es el arte de dirigir las operaciones militares para obtener la victoria. Es una serie de acciones muy meditadas dirigidas para conseguir unos objetivos determinados. Pasamos, la estrategia. La gran comisión es la estrategia de Dios para la Iglesia. No necesitamos inventarnos ninguna estrategia. Hay cosas que cambiaremos, formas en las que trabajaremos, pero la estrategia está definida por el propio Jesús en la gran comisión. Ponme ahora sí el texto.
Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. La gran comisión es la gran estrategia de Dios para la iglesia. No necesitamos inventar nada. Hay un plan, una estrategia, la de id. Somos encomendados. Requiere una acción por nuestra parte, requiere una intencionalidad por nuestra parte de hacer discípulos. Hacer discípulos, cada uno de nosotros deberíamos estar discipulando a uno. Porque es una tarea de todos, la iglesia somos todos, no son estas cuatro paredes. Eso ya lo hemos enseñado por activa y por pasiva y lo sabemos desde hace muchos años, no es algo nuevo. Que entendemos que la iglesia no es el edificio, la iglesia somos cada uno de nosotros y tenemos la labor de ir, es decir, tenemos que tener la intencionalidad de hacer discípulos, de enseñar, de preparar, de llevarles a Jesús y no tenemos campo acortado a todas las naciones. Esa es la estrategia. Y luego se ve también en el libro de los Hechos, que no es que haya seguirla tal cual, primero en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, no es que haya que hacerlo en ese orden. Algunos están esperando que todo Aranjuez se convierta para poder colaborar con misiones en la India. No, se hace todo a la vez y en la misma y alternativamente, es decir, estamos llamados a todas las naciones, bautizándolos, es decir, añadiéndolos a la iglesia como parte del cuerpo de Cristo, de la familia de Dios. Eso es bautizarlos. Cuando bautiza empieza toda una vida, no concluye. Es el inicio de toda una vida en la familia de Dios que es la iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y es importante que lo hagamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay algunas iglesias con una doctrina que solo bautizan en el nombre de Jesús. Bueno, la Gran Comisión establece en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego viene enseñándoles, también hay que enseñar, hay que preparar, no solamente discipular, no solamente bautizar, sino también enseñándoles a vivir, que forma parte del discipulado en realidad también, porque forma parte de esa formación, de ese guardar todas las cosas, no por ordenanza, no se trata de desplegar un pliego, un papiro con todas las cosas que hay que hacer y las que no hay que hacer. Si vives así el cristianismo, estás fracasado ya te lo digo de antemano, porque se vive desde el Espíritu, desde la gracia con la que fuimos a Cristo, iniciamos, dice Pablo escribiendo a los Gálatas, que si comenzó nuestra vida por gracia, tenemos que continuar también por gracia. Pero también te voy a decir una cosa, la gracia y el pecado están reñidas. Es decir, no concuerdan bien, ¿vale? No concuerdan bien. Ahora, para vivir, vuelvo a lo mismo. Volvemos a la palabra. Yo quiero vivir una vida creyente, llena de gozo, llena de bendición, aun pasando dificultades y teniendo dificultades. Ahí me tengo que extender a la palabra. Tengo que ir a la palabra con el Espíritu, guiado por el Espíritu para poder aplicar a mi vida y poder vivirla, no como un reglamento a cumplir, sino desde ese fruto del Espíritu que va a hacer que mi vida sea abundante para los demás también. Que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Quién las ha mandado? Jesús. Cuidado con los mandamientos de hombres. Los mandamientos que hay que guardar son los de Jesús, porque a veces los pastores nos extralimitamos en algunas cuestiones y añadimos, como los fariseos, algunas cuestiones que no tienen que ver nada con lo que Jesús enseñó. Pero, vuelvo a lo mismo, nos extendemos a la palabra y de ahí nos alimentamos para... Y algo súper importante, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso digo que la visión, misión y estrategia de la Iglesia no acaba. Nuestro líder
Nuestro CEO, si lo llevamos al terreno empresarial, es Cristo Jesús, Señor nuestro y Salvador nuestro. Y Él no perece, Él murió pero resucitó. Y Él sigue vivo y sigue vivo en su iglesia a través del Espíritu Santo. Y por eso podemos decir que la visión y la iglesia, misión y estrategia de la iglesia no acaba, no termina, no tenemos que inventar nada. Cambiaremos las formas en las que esa estrategia se va a ir desarrollando, pero la esencia de la estrategia es esa, no es otra. Para concluir y terminar, debemos extendernos a la palabra, debemos extendernos a la Biblia, pero entendiendo la importancia del Espíritu Santo en esta extensión. Por eso debemos leerla en oración. No es algo para leer en un devocional deprisa y corriendo mientras está la familia desayunando. Uno se va por aquí, otro se va por allá, otro por allí. Está bien, pero necesitamos detenernos, meditar. No es necesario leerse un capítulo, a veces hay que detenerse en 4 líneas y pedirle al Espíritu Santo que nos muestre qué es lo que Dios quiere decirnos con eso. Yo te invito a que la leas en oración, que le preguntes al texto y al Espíritu Santo, ¿qué quisiste, Señor, revelarnos con este texto? Que le preguntes a Dios y al Espíritu Santo, ¿qué quiso decir el autor inspirado por tu Espíritu Santo cuando escribió este texto? Y que le pidas al Señor, Señor, ilumíname para entender qué principio o enseñanza que quieres transmitirme con este texto y cómo aplicarla a mi vida. Porque la palabra necesita ser aplicada y solo puede ser aplicada si el Espíritu Santo interviene, como ha intervenido para revelarla, para inspirarla, para conservarla, para traerla hasta nuestros días, y tiene que intervenir en nosotros para poderla aplicar. Amén. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús de Nazaret por tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, a extendernos a lo que está por delante. Ayúdanos, oh Dios, a extendernos en tu palabra en busca de lo que tú quieres que seamos como iglesia. Que nos comprometamos, oh Dios, a ser esa iglesia que tú tienes en tu corazón, aquella iglesia que diseñaste en el libro de los Hechos, Padre. Ayúdanos a llevar adelante esa misión, Señor, de reconciliar a las personas con Dios y a que se entreguen completamente a ti, oh Jesús. Y ayúdanos a hacer discípulos, a extendernos en la palabra para llevar adelante esa gran comisión, Señor, hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que tú nos has dejado, Señor, para que puedan vivirlas en el Espíritu, Señor, aplicarlas a su vida por tu Espíritu Santo, Señor. Y sabemos que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Sabemos que tú no nos dejas, sabemos que tú estás ahí, Señor, haciendo que todo esto permanezca vivo en nuestro corazón. Te doy gracias, Padre. Bendice cada familia, cada hogar, Señor, que hoy está aquí representado, Señor, y los que faltan también, Señor, que la bendición de tu Espíritu Santo, Señor, esté sobre cada una de las familias, Padre, que conforman esta iglesia. Que nos ayudes, oh Dios, a hacer tu voluntad, a dirigir tus pasos, que nuestros pasos sean dirigidos por ti, Señor, y no andar en nuestros propios caminos, Padre. Ayúdanos, oh Dios, a hacer tu voluntad. Muéstranos individualmente a cada uno, Señor, qué es lo que quieres de nosotros, oh Dios, y muéstranos cómo lo vas a hacer con nosotros, con ese poder de tu Espíritu Santo que está vivo, Señor, en la iglesia. Y ayúdanos, oh Dios, a comprometernos también y a servir dentro de esa estrategia que tú tienes también para mi vida, Padre. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor os bendiga. Oramos como un pueblo unido. Los miércoles a las 10:30 y a las 7 de la tarde. También los sábados a las 10:30.
Reunión joven. Los sábados a las 6:30. El domingo celebramos y compartimos juntos, a las 11:30.